Estimados amigos, seguimos en tiempo de Cuaresma. Y en este tiempo es muy especial porque es un tiempo de reflexión, de penitencia, de meditación, de ir pensando en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que vino al mundo para llamar a los pecadores y sobre todo para volvernos a abrir las puertas del cielo, ofreciéndose en sacrificio en la cruz, derramando su sangre por cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros no valoramos lo que Jesús hizo por ti y por mí. Y muchas veces le damos la espalda y más bien vamos siguiendo las voces del mundo hasta caer en pecados terribles que tienen consecuencias lamentables en nuestras vidas, y luego nos viene el remordimiento de conciencia y el maligno sigue trabajando, nos hace ver la fealdad de nuestros pecados para meternos miedo y también trabajar en el sentido de que no tenemos salvación. Lo que hemos hecho es cosa muy mala, muy fea, y que Dios no nos va a perdonar. Y por tanto vamos por la vida llevando en conciencia esos pecados, entrando en desesperación. Y a veces, porque vivimos ya alejados de Dios, más le hacemos caso al maligno y nos seguimos hundiendo en el fango del pecado. Queridos hermanos, la palabra del Señor siempre es buena noticia para nosotros. Hay que decirle al maligno que todo lo que nos dice es mentira. Si bien hemos caído en pecados terribles, pero Dios nos perdona. Dios nos está esperando. Como decíamos en otro momento, nos espera como el padre del hijo pródigo. Se compadece de nosotros. Pues no llevemos sobre nuestros hombros una mochila pesada, sino más bien acerquémonos con confianza al Señor. Vamos a iluminar este momento con la palabra de Jesús, un episodio que nos puede animar a ti y a mí. La mujer adúltera, ¿te acuerdas? Nos lo narra muy bien el evangelista San Juan en el capítulo 8, del 1 al 11. Nos dice: en aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó otra vez en el templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio. La ponen en medio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y se quedó solo Jesús con la mujer, que seguía en medio. Incorporándose, Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado?
Ella respondió: nadie, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete, en adelante no peques más. Queridos hermanos, fijémonos lo que hace Jesús. Jesús viene a perdonar, no viene a condenar. Nos dice al principio de esta narración: al amanecer se presentó otra vez en el templo y todo el pueblo acudía a él. En el templo, esta escena sucede en el templo, donde Jesús está enseñando. Nosotros también vamos al templo, pero al ir al templo, queridos hermanos, tenemos que cuidar de no juzgar, porque cuando vamos al templo el maligno también va, para distraernos y para hacer vernos que tal hermana viene vestida de esa manera, que tal hermano que hace aquí, si su vida es un tal por cual, el otro qué barbaridad, cómo se comporta. O sea, a veces nos puede pasar que vamos al templo no para orar, no para rezar, sino para estar viendo a los demás hermanos y luego tener de qué criticar, de qué murmurar. Debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado. Un católico no debe ser lengua larga, no debe ser chismoso, no debe estar metiendo las narices donde no debe, menos hablando mal de otros hermanos. Si algo tiene que corregir, como dice el Señor, que lo llame personalmente y le diga las cosas en secreto. Pero tú y yo no podemos caer en las murmuraciones. Hay que tener muchísimo cuidado, pues le llevan a Jesús los escribas y los fariseos la ley a una mujer sorprendida en adulterio. Pero a estos fariseos y a estos escribas no les interesaba tanto el pecado de esta mujer, sino que, valiéndose del pecado de esta mujer, tienden una trampa a Jesús para tener luego de qué acusarlo. Fíjate lo que hacen. Y nos puede pasar a ti y a mí. Nos puede pasar. A veces no hemos escuchado. Pero si lo que yo digo, chismes, ¿no?, murmuraciones, difamaciones, ¿no?, lo que yo estoy diciendo, ¿acaso no es verdad? Pero si esto es verdad. Además, muchos lo saben, muchos lo hacen. Hermanos, esas actitudes no debemos tener. Así sea verdad. Entonces, Padre, voy a dejar que esa persona siga así, haciendo las cosas mal. No, lo que tienes que hacer es, si sabes que esa persona no está actuando bien, como dice Jesús, llámalo aparte y corrígelo. Y luego reza para que Jesús cambie el corazón de esa persona. Jesús no ha venido a condenar. Fíjate, esta gente, los escribas y fariseos, dicen: esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, la ley de Moisés nos manda a perrear. Se creen jueces, ¿no es cierto? Se creen jueces, dueños de la vida de otros. Sin embargo, ellos por dentro estaban podridos, porque nos dice Jesús que incorporándose da esta sentencia: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Que le tire la primera piedra. ¿Y qué pasó? Empezaron a irse, se fueron, empezando por los más viejos. O sea,
esta gente por dentro, ¿cómo estaba? Y tú y yo también nos puede pasar lo mismo. Por eso el Señor nos dice, no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. ¿No es cierto? Y Jesús no ha venido a condenar. Le dice a la mujer, tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Pero le está diciendo una condición, no peques más. Lo mismo nos dice a nosotros cuando nos confesamos. Y por eso, saliendo de la confesión, tenemos que perseverar, tenemos que luchar, tenemos que ser constantes, no podemos bajar la guardia. Y no podemos estar coqueteando con el pecado. Pues, queridos hermanos, confiemos siempre en la misericordia de Dios y si por alguna razón, circunstancia, lo que sea, todavía tenemos algunos pecados que no nos hemos confesado porque nos da miedo, nos da vergüenza, nos da temor, ¿no? Confiemos en Dios, acerquémonos al confesionario y descarguemos ahí todas nuestras miserias y el Señor nos perdonará. Ahí está su ministro, el sacerdote, para que en nombre de Jesús nos absuelva de nuestros pecados. Nos absuelva de nuestros pecados. Pues todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Nos cuenta un padre de la iglesia, nos cuenta que un hermano había caído en pecado. El sacerdote le ordenó que se alejase de la iglesia. Entonces el abad Besarión se levantó y salió al mismo tiempo diciendo, también yo soy pecador. Fíjate, a veces pues sí, repito, nos convertimos en jueces implacables, sentenciamos, ¿no es cierto? Etiquetamos, y eso está muy mal. Todos somos pecadores y todos necesitamos del perdón de Dios. No nos alejemos de la confesión. Si bien una ley de la iglesia nos manda a confesarse por lo menos, dice por lo menos una vez al año, tú y yo confesémonos una vez al mes y si estamos en pecado mortal, inmediatamente, hermanos, inmediatamente busquemos la confesión. El tiempo de Cuaresma es para vernos a nosotros mismos. Como dice el Señor, no veas la paja que está en el ojo de tu hermano si tú tienes tremenda viga en tu ojo. Pues el tiempo de Cuaresma es para vernos a nosotros mismos. Que la Santísima Virgen María nos ayude siempre en este caminar hasta llegar a la vida eterna. Muchas bendiciones.